Muy buenas noches, estamos en directo en Mírame Televisión en Canarias al día, son las 9:01 y aquí comienza uno de los repasos semanales de la información en esta casa, en Mírame Televisión, en emisión para las 8 Islas Canarias. Óscar Martín, como siempre, periodista de Onda Cero Canarias, nos acompaña en esta mesa. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches a todos. Estás despierto y con ganas de afrontar este programa porque hay muchísimos asuntos de actualidad, sí, absolutamente. supongo. Pese a que estamos ya en verano, pero la actualidad es incesante, ¿no? Sigue con acelerada, ¿no? Pese a, insisto, a que estamos en verano y hay muchos asuntos que hay que descifrar, que ya hemos venido contando y que tenemos protagonistas esta misma noche. Bueno, muchos protagonistas de la actualidad, asuntos que, como dice Óscar, hemos ido contando, y un asunto que ha sido actualidad en la isla de Tenerife es la situación política en la que ha quedado el Ayuntamiento del sur de la isla de Guía de Isora después de que uno de los concejales del grupo de gobierno, David Reyes, de Coalición Canaria, decidiera abandonar la disciplina de la formación nacionalista, pasarse a concejal no adscrito y dejar el equilibrio del ayuntamiento en un empate a 10 concejales entre el Partido Socialista y el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Popular. A pesar de todo ello, la alcaldesa Ana Dorta y su socio de gobierno del Partido Popular han garantizado la gobernabilidad del municipio y la continuidad del pacto, dado que, como les contábamos la semana pasada, bueno, no hay muchas opciones de articular a día de hoy una posible moción de censura que necesita de una mayoría reforzada y que, insisto, a día de hoy parece que no es posible. Veremos cómo sigue avanzando porque todavía nos quedan 3 años de mandato, pero quien mejor nos puede explicar cómo queda la situación política de Guía de Isora es precisamente su alcaldesa, Ana Dorta, de Coalición Canaria, a quien ya saludamos. Ana Dorta, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero, Ana, es preguntarle por qué ha abandonado David Reyes ese grupo de gobierno. Él, en un comunicado, lo que ha venido a decir es que ha habido una falta de confianza por su parte, una pérdida de confianza en su labor que le ha llevado a dar ese paso. ¿Me lo podría explicar usted qué cree que es lo que ha pasado con David Reyes? Bueno, yo creo que la decisión que ha tomado David Reyes es absolutamente respetable. Quizás esa pregunta sería mejor formulársela a él. Yo no voy a hablar en su nombre, lógicamente. Pero en cualquier caso, sean las razones que sean, creo que hay que respetar en todo momento y bajo las circunstancias que no todo el mundo conoce, él las conoce muy bien, puesto que ha sido él el protagonista de esa decisión, y hay que respetarlo por encima de todo. Pero él habla de que notó una pérdida de confianza por su parte, alcaldesa. ¿Usted ha perdido o perdió la confianza en la figura de David Reyes y en su gestión? A ver, todos los que estamos en política o los que se rodean de la política, como ustedes, los periodistas que abordan concretamente el ámbito de la política, saben que el mayor gesto de confianza de quienes en algún momento tenemos la responsabilidad de liderar un partido político y una lista electoral, el mayor gesto de confianza es designar a una persona como número 2, porque es la persona que viene o está llamada a sustituirte en caso de ausencia y ni Dios lo quiera, un fallecimiento, ¿no? Pero vamos, todo el mundo sabe que cuando tú pones a alguien de número 2 es porque tienes toda la confianza en él. Eso, lógicamente, cuando ustedes confeccionan las listas electorales, pero llevamos un año de mandato e insisto, David Reyes lo que ha dicho es que él ha notado una pérdida de confianza, así que yo le voy a reformular la pregunta, alcaldesa. ¿Usted en este año de gestión por parte de David Reyes ha visto cosas que no le han gustado, que usted le ha transmitido a David Reyes hasta el punto de que él haya podido llegar a concluir como ha hecho, que usted ha perdido la confianza en él? Le hablo de este año de gestión. ¿Hay cosas que a usted no le han gustado de cómo gestionaba David Reyes sus áreas, que eran muchas y muy importantes? Pues mira, eran muchas y muy importantes, como has dicho. De ahí la confianza que yo tenía en él. Y lógicamente, cuando un grupo de personas trabajan en un mismo lugar durante muchísimas horas, pueden haber desavenencias. Pero, insisto, a quien tú debes hacer esa pregunta es a él, porque es él quien ha tomado esa determinación. Pero en cualquier caso, de verdad, nosotros cuando fuimos conocedores de esta noticia, es verdad que hicimos múltiples intentos por reconducirla. Y cuando él decide permanecer firme en esa decisión, yo creo, honradamente, que hay que respetarlo. Y no hay que ir más allá, no hay que ir buscando otras cosas, que es verdad que ha habido, que el Partido Socialista pues ha intentado, ha pretendido
sin ningún éxito. Ya te digo que sin ningún éxito, David, ensuciar un poco toda esta situación, pero no lo ha conseguido. Y nosotros lo único que estamos haciendo como grupo de gobierno, tanto el Partido Popular como mis compañeros y compañeras de Coalición Canaria, es seguir trabajando intensamente como lo venimos haciendo desde que tomamos posesión el pasado 17 de junio de 2023, porque nuestra única prioridad es Guía de Sola. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y nada, ni nadie, absolutamente nada ni nadie, nos va a desviar de ese objetivo. Nada ni nadie, porque además nos satisface, nos complace y nos llena. Alcaldesa, han dicho ustedes en rueda de prensa que el pacto sigue unido, que siguen teniendo, lógicamente, a pesar de ese empate a concejales, capacidad para sacar adelante las gestiones del día a día del municipio. Al final usted también tiene un voto reforzado como alcaldesa en el Pleno y se le puede dar las garantías para, insisto, sacar adelante cuestiones del día a día del municipio. Pero, lógicamente, le tengo que preguntar, ¿tiene garantizado el apoyo de todos esos concejales? Entiendo que del Partido Popular sí, porque así lo ha dicho su portavoz, pero de su propio partido, teniendo en cuenta lo que ha pasado con David Reyes, ¿no teme que pueda haber nuevas fugas? ¿Cree que puede haber nuevas fugas? Pero es que esto no ha sido una fuga. Yo no lo considero una fuga. Yo lo considero una decisión que supongo habrá meditado detenidamente y pasa a tener la consideración de no adscrito. Eso no significa que en un momento determinado, a lo mejor, en otras circunstancias personales, podamos volver a plantear el debate. Y yo no lo dudo del resto de compañeros ni del Partido Popular, porque ayer precisamente hicieron un gesto que refuerza ese pacto y que viene a garantizar el respaldo que yo les agradezco enormemente. Me dieron, no me dieron ayer, me lo dieron el día 17 y ayer, acompañándonos todos en esa rueda de prensa, yo creo que es un gesto, una muestra evidente de la confianza y del respaldo que me están dando. Señora Dorta, decía usted que en este caso era el señor Reyes su número 2, fue número 2 en su lista electoral. Él se marcha al grupo de los no adscritos. Como decía David, habla en ese comunicado de falta de lealtad, buena fe por su parte, usted como alcaldesa, falta de apoyo y confianza, que de esta manera, decía el propio Reyes, no podía trabajar. Se pasa al grupo no adscrito, abandona su gobierno. Es evidente que habían discrepancias entre él y usted, señora Dorta. Bueno, eso es lo que usted considera. Yo no voy... Es evidente, si su número 2 se marcha al grupo no adscrito, abandona el gobierno y lanza un comunicado hablando falta de lealtad, buena fe de usted, falta de apoyo, ¿algo ha tenido que ocurrir entre usted y su número 2? Óscar, nos conocemos de hace años y yo no voy a entrar en ese juego porque si me quieres creer, me crees, si no me quieres creer, pues no estoy quitándole credibilidad, pero desde luego, señora Dorta, usted ya también lleva muchos años en política, trata de relativizar esto, es decir, hay una crisis entre el propio Reyes y usted, es evidente, la gente lo sabe, es palpable. ¿Qué es palpable? Discúlpame. Sí, vamos a ver, usted lleva muchos años en política y nosotros llevamos muchos años dedicándonos a la información política. Si su número 2 abandona el gobierno y se pasa al grupo no adscrito, ¿ha tenido que ocurrir algo entre usted y el propio David Reyes? Pero ya te lo decía antes, lo que pudo haber ocurrido o no, hay que respetarlo. Y yo lo respeto absolutamente. ¿Cómo no iba a respetarlo? Cuando tomó la decisión, ¿se reunió con usted personalmente? Él lo comunica primero a la estructura orgánica del partido, si me permite, y luego es a través de la estructura orgánica del partido por la que tenemos varias conversaciones y varias reuniones. Tan normal. Y ¿qué traslada? ¿Qué motivo traslada? bueno, pues yo, como tú comprenderás, las cosas que se hablan en el seno interno del partido se van a quedar en el seno interno del partido. Todos los que estuvimos presentes en esa reunión interna sabemos perfectamente lo que se habló. Insisto, y te digo con todo el respeto para los medios de comunicación. Hay ocasiones en las que a lo mejor
la gente que está más lejana de la realidad. En Guía de Isola la gente nos conoce a todos. Ustedes a lo mejor pues no tienen ese conocimiento, pero de verdad yo creo que, aunque no sea habitual, yo creo que lo importante es respetar las decisiones de la gente, me gusten más o me gusten menos, o sean más habituales o sean menos habituales. Se pasa al grupo no adscrito, entiendo que ya renunció a sus áreas, ¿no? A esa responsabilidad, a sus áreas de gobierno, ¿no? Sí, él lo que presentó fue una solicitud en la que expresa su voluntad de abandonar el grupo municipal de Coalición Canaria y su deseo de tenerse en consideración como concejal no adscrito, efectivamente. ¿Va a haber alguna reestructuración de gobierno, de áreas, teniendo en cuenta, insisto, la renuncia del concejal que abandona sus áreas? Claro, no es que él renuncie a sus áreas, es que el hecho de pasarse a los no escritos, pues implica, lógicamente, que las áreas que él lleva, que él llevaba, fíjate que todavía te hablo en presente, que él llevaba, pues ahora las vamos a llevar el resto de miembros de la Coalición Canaria. Vamos a tener, lógicamente, que hacer un esfuerzo mayor, con mucha intensidad, que si antes estábamos 24/7, como dicen los adolescentes, pues ahora va a ser con mucha más intensidad incluso, ¿no? Pero bueno, nos mueve todas las muestras de cariño que estamos recibiendo, de apoyo, porque lo que está claro, Óscar, y toda la audiencia de Mira Mi Televisión, es que el pasado día 17 de junio del 2023, Guía de Isola votó cambio. Y hay que ser respetuosos, leales, leales y comprometidos con ese cambio. Y será la voluntad popular nuevamente quien decida si quieren volver hacia atrás o si quieren seguir progresando hacia adelante. Ya, ¿teme usted, alcaldesa, que ahora estando el señor Reyes en el grupo no adscrito se alinee con el Partido Socialista, la oposición, y bloquee desde el grupo no adscrito iniciativas de su gobierno? Mira, yo no le temo ni al Partido Socialista y no temo eso que dices, porque me costaría mucho pensar que David Reyes, muy consciente de saber que él quiere a este municipio como lo quiero yo y como lo queremos todos los que vivimos aquí, vaya a obstaculizar, vaya a frenar, vaya a bloquear algún proyecto, alguna decisión, alguna iniciativa, anteponiendo otro interés que no sea los intereses de Guía de Isola. A mí me parecería increíble que eso ocurriera. Lo espero del Partido Socialista, lógicamente, por eso votan en contra a todo. Pero de David Reyes sí me extrañaría mucho que antepusiera sus intereses a los del municipio. Yo no me cabe en la cabeza que eso ocurra. Que ocurra, pues si se da ese escenario, pues me entrevista otra vez, lo hablamos. Alcaldesa, una última cuestión, ya ciñéndonos a lo que ha venido a decir el Partido Socialista después de conocerse esta noticia. Fíjese, el Partido Socialista ha hablado de que usted ha tenido en este mandato constantes enfrentamientos con varios de sus concejales, a los que se ha dirigido con gritos e imponiendo su criterio. Yo quiero preguntarle, precisamente por esas declaraciones del Partido Socialista, ¿usted ha tenido varios enfrentamientos con sus concejales? Entiendo que uno de ellos con David Reyes, y se ha dirigido a ellos de manera pues irrespetuosa, con gritos imponiendo su criterio. Mira, David, yo estoy tan acostumbrada por parte del PSOE de Guía de Isola, que no socialista, porque yo tengo muchos amigos socialistas que no tienen ese comportamiento. Estoy tan acostumbrada a que levanten sobre mí injurias, falsedades, faltas de respeto, falsos testimonios, que desde luego no merecen ni un solo minuto de mi tiempo dedicarles a ellos nada de eso. Y sé que además, ya te adelanto, eso va a continuar. Estoy segura que va a continuar durante todo el mandato. O sea, que usted lo niega que se haya dirigido de esas maneras a sus concejales. Vamos a ver, claro que lo niego. Yo no soy una persona, porque es que si no, no estarían detrás de mí ahí sentados, David. No quiero que le falte el respeto a mis concejales. Ellos estuvieron ayer dándome el respaldo. Cuando un grupo de personas trabajan juntas, organizan una fiesta, forman parte de una asociación, hacen algo juntos, tú con tus compañeros de trabajo seguramente tendrás discrepancias. De ahí a que levanten testimonios sobre ti, a que levanten mentiras y falsedades buscando el Partido Socialista rédito político, va una gran diferencia. Pues Ana Pero yo Horta, insisto, sí. desde que estaba yo desempeñando tareas de la oposición, este PSOE de Guía de Isola lamentablemente tiene esa conducta.
Entonces no me extraña. Ana Dorta, muchas gracias por habernos atendido y por haber respondido a estas preguntas que teníamos y que lógicamente teníamos que hacerle sobre esta situación política y estas noticias de los últimos días que hemos vivido en su municipio, en Guía de Isoria. Así que muy buenas noches e insisto, gracias por atendernos. Muy amable y sabes que siempre doy la cara. Estoy a la disposición de ustedes cuando quieran. Ana Dorta, alcaldesa de Guía de Isora. Óscar intentando negar la mayor, pero entre sus respuestas también ha venido a reconocer que han habido desavenencias, que es habitual que haya desavenencias en una gestión y obviamente yo creo que los nuestros espectadores, que son bastante avispados, son conscientes de que si un concejal se va diciendo que hay una falta de confianza es porque ha habido unas discrepancias evidentes, más o menos intensas, pero han habido discrepancias entre la alcaldesa y el concejal David Reyes. Es evidente lo que le planteaba yo a la propia Dorta, ha tratado de relativizar un poco la situación, juega su papel, es a la alcaldesa y además teniendo en cuenta que ha protagonizado una rueda de prensa reciente en las últimas horas donde ha ratificado, ¿no?, reafirmado la continuidad del pacto con el Partido Popular, en este caso con su teniente alcalde, su socio Carlos Javier Álvarez. Hay que decir, por otro lado, hay que estar muy atentos al papel que vaya a jugar en este caso el propio Reyes. Tú lo explicabas bien ahí, claro. Ella entiende, ella confía en que no boicotee, en este caso, lo ha dicho, por el bien de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas de Guía de Isora, el día a día de la gestión, por tanto, las iniciativas que vaya a plantear Coalición Canaria y el Partido Popular, que no se alinee en este caso con el Partido Socialista. La confianza no es la misma a la que mantiene, obviamente, es evidente, con el Grupo Socialista, después de la guerra histórica que ha tenido Coalición Canaria y el Partido Socialista. Hay que decir que Coalición Canaria y el Partido Popular, sobre todo Coalición Canaria, Ana Dorta, en este caso, tiene su mérito porque puso fin a la hegemonía histórica del Partido Socialista en este municipio, 28 años de gobierno, toda la vida el que fue presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. En la última etapa, una vez Pedro Martín se marcha al Cabildo, Josefa Mesa, que era su mujer de confianza, su teniente de alcalde, insisto, ahora están en la oposición. Es verdad que hubo momentos complicados en Coalición Canaria en Guía de Isora. Hay que decir que Ana Dorta fue la histórica candidata de Coalición Canaria, siempre en la oposición, dio un salto al gobierno, si no me equivoco fue directora general de Infraestructura. Bueno, ahí también estaba Jesús Morales, que por cierto, no sé dónde está Jesús Morales. A eso iba, dio un salto al gobierno, Ana Dorta se convirtió en directora general de Infraestructuras Educativas, dejó la política municipal, muchos años en la oposición, muchos años de candidata, se le dio la oportunidad en su momento al propio Jesús Morales. Jesús Morales también es un conocido, al final se fue de la primera línea, o lo quitaron de la consejero insular de agua. Él se iba a presentar, si no me equivoco, en dos etapas distintas a la alcaldía. Fue consejero insular de Agricultura con Carlos Alonso como presidente. Carlos Alonso se lo quitó de encima, le puso fin a la vida política insular. Fue durante varias ocasiones, como dices, candidato de Coalición Canaria a la alcaldía. Insisto, se fue alejando o lo fueron alejando de la órbita de Coalición Canaria. Por tanto, hubo también algunos episodios, en este caso, de crisis interna dentro de la organización de Coalición Canaria en Guía de Isora. Insisto, se queda el gobierno de Coalición Canaria del Partido Popular en minoría. Es importante saber, a partir de ahora, el papel que vaya a jugar David Reyes, el que era concejal del gobierno, ahora concejal del Grupo No Adscrito. Esa es la clave, porque si David Reyes se mantiene al margen, si se abstiene, por ejemplo, en las votaciones y hay un empate a 10, que el PSOE tiene 10 concejales y ahora Coalición Canaria y Partido Popular también tiene 10 concejales, es verdad que ahí sí que podrían sacar cuestiones adelante porque tiene ese voto como presidenta del Pleno de la alcaldesa, ese voto de calidad que le permitiría aprobar, por ejemplo, mociones o iniciativas para el grupo de gobierno, pero también es verdad que, como tú bien dices, Óscar, si David Reyes decide votar con el Partido Socialista, desbloquea por completo esa posibilidad y podría boicotear, que es el término que tú has usado, el gobierno municipal. Claro, pone en un aprieto esa mayoría que tenía, por tanto, esa solvencia a la hora de tomar decisiones, de presentar mociones e iniciativas por la gestión, porque, insisto, pierde la mayoría, se queda en minoría. Has dado una clave al principio, en este caso sí que es verdad que se ha descartado, lo descartaba la propia Josefa Mesa la semana pasada, esa posibilidad de moción de censura. Bueno, en el Parlamento de Canarias ha comenzado con fracaso la nueva comisión de investigación del caso Mascarillas. Y digo que ha comenzado con fracaso porque los principales citados y protagonistas que iban a ser interrogados en esa primera sesión, bueno, pues han dejado plantada a la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias. Koldo García, el ex asesor de Ábalos, y el denunciante del caso Mascarillas plantan a la Comisión de Investigación del Parlamento Canario. El Parlamento, por cierto, la Comisión de Investigación va a volver a citar a estas personas, pero la verdad es que este primer palo demuestra, bueno, que este tipo de comisiones, es verdad que en el Senado sí que está teniendo muchísimo más repercusión esa comisión de investigación, pero también es verdad que en Canarias yo
veía difícil que una figura como Koldo García, en medio de todo el follón judicial que tiene, se prestase a intervenir en esta comisión. Absolutamente, ¿no? Le importa bien poco, en este caso al propio Koldo García, que es el principal investigado de esa trama a nivel nacional, y al propio denunciante de la trama, además teniendo en cuenta la investigación judicial abierta, ¿no? De hecho, el otro día, por ejemplo, Conrado Domínguez, en su comparecencia, cuando se le llamó a comparecer en el Senado, se negaba a declarar por una investigación que está abierta hacia su figura. Entiendo que no iba a venir a Santa Cruz de Tenerife Koldo García y el empresario de la trama a declarar ante los 70 diputados del Parlamento de Canarias, porque primero están inmersos en una investigación y porque están siendo llamados a declarar en las Cortes, en el Parlamento, en Madrid, en la capital de España. Desde luego empieza mal, sin duda. Es verdad que les costó notificar. Tuvieron problemas para notificar al propio Koldo García y al empresario de la trama que tenían que comparecer. De hecho, internamente dieron conocimiento a la policía canaria, a la policía local, a la policía canaria, a las fuerzas de seguridad locales y regionales para que trataran de localizar a los propios llamados a declarar en esa comisión, pero yo estaba convencido que a Koldo García no se le iba a ver en Tobaldo Power, tampoco al empresario, insisto, de la trama, pero empieza mal, arranca mal esa comisión de investigación en la Cámara. Bueno, yo creo que ese tipo de comisiones de investigación, si realmente pudiesen arrojar algo de luz, serían útiles, pero cuando hay una investigación penal en paralelo, en la que los propios implicados, pues también por consejo de sus abogados, no pueden ir allí a decir abiertamente lo que no han dicho, por ejemplo, todavía en los juzgados, realmente uno sabe que este tipo de comisiones son más esperpentos políticos que solo sirven para pagarles dietas a los diputados. Y en la práctica pues aportan poco, ¿no? Sí, además también es lógico que llamen a responsables públicos, responsables políticos que no estén investigados, pero que hayan tenido algún tipo de responsabilidad en la gestión. ¿Por qué? En una comisión de investigación en el Parlamento, en cualquier... Y más aún cuando hay una en paralelo en el Senado. Claro, absolutamente, en el Congreso y en el Senado. En el Congreso y en el Senado. Claro, y en este caso, pues si una persona está investigada, no va a ir a una comisión política a declarar, bueno, pues a dirigirse a los diputados y diputadas, insisto, porque por medio, de manera paralela, hay una comisión, hay una investigación judicial. Hay que decir que por un lado está el ámbito judicial y por otro lado las comisiones en el Parlamento regional, en el Senado o en el Congreso de los Diputados, que el único fin, el único objetivo es dirimir responsabilidades políticas, que al final no sirven para nada, porque la experiencia que hemos vivido en Canarias durante los últimos años, todas las comisiones de investigación que se celebraban en la Cámara no sirvieron para nada, porque nadie dimitió, nadie se marchó y nadie asumió su responsabilidad. Yo, que me respeten, insisto, los que forman parte de los 70 diputados, que me respeten los que forman parte de la comisión, los que están al frente de la comisión, pero luego al final lo que piensa la gente, lo que se deduce es que este tipo de comisiones, no solamente en el Parlamento, sino en otros, en el Congreso o en el Senado, pues al final, de momento, por lo menos ya empiezan a cobrar, insisto, por la asistencia a estas comisiones los parlamentarios. Sin embargo, en la comisión del Senado, como les contamos la semana pasada, sí que se produjo un hito importante mientras Conrado Domínguez guardaba silencio. Pues la exconsejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval, rompía en paralelo su silencio y lo hacía con duras críticas también a la figura de Conrado Domínguez. Pues bien, Teresa Cruz, hoy en Radio Club Tenerife, en la cadena SER, ha roto también públicamente ese silencio que mantenía en los últimos años después de que, como saben, a las primeras de cambio de esa pandemia fuera destituida por el Gobierno de Canarias. Lo ha hecho en una entrevista con nuestro compañero Juan Carlos Castañeda. Lo ha hecho en la que dice que es su primera y única entrevista que va a dar a los medios de comunicación, nosotros que tenemos la obligación y que creemos que es muy importante que un político que tiene algo que decir lo diga en diferentes sitios, porque creo que eso ayuda también no solo a la pluralidad en los medios de comunicación, sino también al final todos los periodistas tenemos nuestro librillo y cada uno hacemos las preguntas que consideramos importantes, y yo creo que puede ser útil que Teresa Cruz esté en más medios. Nosotros al menos vamos a intentar que también esté aquí en Mírame Televisión, pero mientras tanto hoy, insisto, ha dado esa primera entrevista en Radio Club Tenerife y ha dicho cosas durísimas, durísimas, ya no solo sobre la figura de Conrado Domínguez, como hizo en el Senado, sino sobre sus propios compañeros de gobierno en el Pacto de las Flores, concretamente sobre la figura del ex vicepresidente y ex consejero de Hacienda, Román Rodríguez, al que ha acusado de acosarla laboralmente mientras era consejera de Sanidad. Así se lo contaba a nuestro compañero periodista Juan Carlos Castañeda. Le pregunto concretamente por Román Rodríguez. ¿Es el ariete del gobierno del Pacto de las Flores dentro del gobierno que va contra usted? Román Rodríguez desde el minuto número 1 fui su obsesión.
no me dio tregua. Yo me he sentado a lo largo de toda mi carrera política con muchos hombres, pero sin duda me sentí al lado de Román y me hizo sentir, no es que me sintiera yo, me hizo sentir que era una ocupa en el gobierno de Canarias. Y esa sensación a lo largo de 8 meses se convirtió en un acoso y derribo. Si fuéramos 2 compañeros de trabajo, desde luego que era objeto de ponerle una denuncia, porque era continuado en el tiempo. Está hablando de acoso. Estoy hablando de acoso y derribo. Estar a su lado se volvió para mí una auténtica tortura. Era desproporcionada las descalificaciones que recibía innecesariamente. Fue capaz de decir en público que aplaudía con las orejas el conjunto de la ciudadanía, porque él traslada lo que él piensa al conjunto de la ciudadanía, y decía que la ciudadanía aplaudía con las orejas que yo no estuviera que el cese mío. Bueno, Óscar, la verdad que durísimas esas declaraciones de Teresa Cruz Oval, acusando de acoso en el trabajo, de acoso laboral. Absolutamente. A la figura de Román Rodríguez. Yo esta mañana cuando vi esas declaraciones, cuando me llegaron esas declaraciones que han tenido una trascendencia importante durante toda esta jornada, créanme que desde primero de la mañana estoy absolutamente impactado, porque son unas declaraciones, un posicionamiento de una ex responsable pública del gobierno autónomo, de la ex consejera de Sanidad de ese Pacto de las Flores, Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, máximo jefe, presidente, compañero, por cierto, compañero de partido de la propia Teresa Cruz Oval, Nueva Canaria, Pacto de las Flores, Román Rodríguez, Noemí Santana, Podemos, y la agrupación socialista Gomera con Casimiro Curbelo. Y nada más y nada menos estaba propuesta, la propia Teresa Cruz Oval representaba al Partido Socialista, representaba al Partido Socialista de Tenerife en el Ejecutivo Regional. Pero poco a poco vamos extrayendo conclusiones más claves que hace ya mucho tiempo de por qué ha podido abandonar, por qué la cesaron o por qué aprovecharon su debilidad para tratar de cesarla. A mí me parece durísimo lo que está diciendo la propia Teresa Cruz Oval. Primero, a mí me sorprende además también, yo desde luego no sé si le preguntaron a la propia... Vamos a seguir escuchando a Teresa Cruz, si te Sí. parece, Óscar, porque no fue lo único que dijo. Habló también sobre ese cese, sobre esa destitución, ese momento en el que fue destituida. Después, recuerden, de que se produjera ese primer confinamiento de un hotel en el sur de Tenerife, y habla también de machismo en la figura del propio Román Rodríguez. Quiero decir esto, el confinamiento del hotel del sur, El HD, sí. en la ciudad extrema a Santa Cruz de Tenerife, que es Quinton, la ciudad. Yo creo que se oyeron los gritos que me daba de te has cargado la economía de Canarias. Pocas semanas después se confinó el mundo entero. Y cuando tú te equivocas políticamente, no pasa nada por pedir disculpas. Me equivoqué. No fue capaz de plantear me equivoqué, sino seguía insistiendo en que poco menos que estaba tomando decisiones a lo loco. Ya, una pregunta. Cuando en el Senado habló de una actitud machista, ¿se está concretamente aludiendo al señor Román? ¿Con ese comportamiento que está describiendo de acoso? Yo no digo que el señor Román en otros ámbitos sea o no sea, porque al final el machismo es un sentimiento. Yo, a su lado, sentí machismo, sentí que era una persona machista. Bueno, Román Rodríguez, después de estas declaraciones de Teresa Cruz Oval, en declaraciones a la agencia EFE, ha asegurado que Teresa Cruz falta a la verdad y que estudia emprender acciones legales contra la ex consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. Pero, Óscar, evidentemente lo que ha dicho Teresa Cruz, como dices tú, puede ayudar a descifrar muchas de las preguntas que constantemente en estos años hemos venido haciendo sobre ese cese tan poco explicable y entendible de Teresa Cruz justo cuando comenzaba la pandemia, que además provocó la llegada a la consejería de una figura como Conrado Domínguez, y todo lo que hemos conocido a partir de ahí
del exdirector del Servicio Canario de Salud, ¿no? Claro, Conrado Domínguez llega al gobierno del Pacto de las Flores y había estado en el gobierno de Coalición Canaria con el propio Fernando Clavijo. Saben que de manera transitoria, cuando cesan a la dirigente del PSOE de Tenerife, la señora Cruz Oval, de manera transitoria se convierte en este caso en consejero de Sanidad Julio Pérez y el propio Antonio Olivera como director del Servicio Canario de Salud. Yo lo que quería decir, independientemente de estas declaraciones, insisto en lo que ella está expresando, habría que ver en este caso, bueno, la reacción o la versión del propio Román Rodríguez, que entiendo que la dará. Insisto, niega los hechos, como dice, estudia emprender acciones legales. Dice el propio Román Rodríguez, según cuentas en la agencia EFE, sí, que no es verdad, en este caso lo que está contando la propia dirigente del Partido Socialista. Pero si eso es así, insisto, lo que está contando la propia Teresa Cruz Oval me parece grave. Y yo si es así, insisto, habría que preguntarle al Partido Socialista si tuvo conocimiento en su momento, el Partido Socialista de Tenerife, lo que le estaba ocurriendo a su compañera, si intervino o no ante la figura del propio jefe de fila, es decir, compañero también del Partido Socialista, Ángel Víctor Torres. Si Ángel Víctor Torres y Teresa Cruz Oval trasladó esta situación que estaba viviendo al propio presidente Ángel Víctor Torres, si Ángel Víctor Torres actuó o no, si actuó sobre la figura de Román Rodríguez. A mí me sorprende que Román Rodríguez, insisto, si es verdad lo que está diciendo la propia Teresa Cruz Oval, esa supuesta presión que había recibido, me sorprende que un hombre de la talla, es decir, del recorrido de la trayectoria de Román Rodríguez, que además, por cierto, en este caso fue presidente del gobierno, fue director del Servicio Canario de Salud, Insalud, en su momento, era el vicepresidente y consejero de Hacienda y además médico de profesión. A mí me sorprende, insisto, pero me parece esto un asunto, repito, tremendamente grave. Consejero, si no me equivoco, de Sanidad, cuando llegó Román Rodríguez a la política, era Julio Boni. Sí, y cierto. él era el director del Servicio sí, el Insalud, del antiguo Insalud, ¿verdad? Que fue el que creó, en este caso, en aquella época se creó lo que ahora es el Servicio Canario de Salud, antes era Insalud. Fue presidente del gobierno, ya saben ustedes. Sigue habiendo muchísimas dudas, como plantea Óscar Martín, sobre todo, realmente todo esto que está contando y haciendo público ahora Teresa Cruz, ¿lo puso en conocimiento de su partido? ¿Lo puso en conocimiento del propio presidente del gobierno de Canarias, de Ángel Víctor Torres? ¿Qué respuesta va a dar ahora también el Partido Socialista en cualquier caso, una vez que se han conocido estas declaraciones? ¿Cómo va a actuar también el Partido Socialista y sobre todo también la figura de Román Rodríguez? Veremos si finalmente realiza o toma algún tipo de movimiento judicial o alguna acción legal contra Teresa Cruz Oval, ¿no? Y habría que ver también cuál era el trasfondo, la intención, el objetivo de esa presión, de esa supuesta presión que denuncia Teresa Cruz Oval de Román Rodríguez. Planteo, ¿quería tener el control sanitario? ¿Quería Román Rodríguez, pregunto, siendo vicepresidente y consejero de Hacienda, tener el control de la Consejería de Sanidad? Planteo y pregunto, no lo estoy afirmando. Bueno, y en esta ecuación la figura de Conrado Domínguez yo creo que es clave también para entender todo lo que sucedió antes y después con la destitución de Teresa Cruz Oval. De ello hemos hablado en muchas ocasiones y seguiremos hablando, seguiremos buscando respuestas a todas esas preguntas que siguen abiertas en torno a lo que ocurrió en la gestión sanitaria, nada más y nada menos que en plena pandemia del gobierno de Canarias. Pero como saben también, aquí en Canarias al Día estamos haciendo balance de cómo ha sido este primer año de gobierno en algunos municipios de Canarias. Y hoy queremos hacer una parada en la isla de Gran Canaria, en Valsequillo, un municipio de cerca de 10.000 habitantes, donde en las pasadas elecciones se fraguó un pacto de gobierno entre ASBA Nueva Canarias y Coalición Canaria, después de que la formación del actual alcalde, Francisco Ata, perdiera algo más de 600 votos y un concejal, lo que le llevó, bueno, pues a quedarse sin mayoría absoluta y tener que reforzar ese gobierno con un pacto con Coalición Canaria. La formación política que más creció en esas elecciones fue Asamblea Valsequillera, que quedó en segunda posición en esas elecciones y quien está haciendo en estos momentos llevando el peso de la oposición en el municipio de Valsequillo. Por eso hoy queremos saludar a Juan Carlos Hernández Ata, que es el portavoz de la Asamblea Valsequillera. Juan Carlos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, David. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de llegar a toda Canarias a través de un medio tan importante como Mírame Televisión. Gracias, Juan Carlos. Como le decía en la introducción, estamos haciendo balance. Vamos a hacer balance con usted, si le parece, de este año de gobierno. Yo sé que son muchos los frentes abiertos. Le queremos preguntar por algunas cuestiones concretas, pero en líneas generales, ¿cómo valoraría, cómo puntuaría la gestión de Francisco Ata, del alcalde, y de este pacto de gobierno en Valsequillo en este primer año de gobierno de esta coalición? Pues mira, cuando se fragua este pacto se hablaba de un cambio en el municipio de Valsequillo, un cambio para mejor, según se hablaba y se exponía en la toma de posesión del nuevo gobierno, pero pasado un año
nosotros el cambio que hemos percibido en Valsequillo es que se ha ido a peor, y hay algunos números que de manera objetiva demuestran que lo que estamos diciendo es cierto. Algunos datos, por ejemplo, como que en los últimos 15 meses se han devuelto 365.000 euros en subvenciones para servicios sociales, es un dato demoledor en cuanto a la falta de gestión de este grupo de gobierno, porque las subvenciones, cuando te vienen del gobierno de Canarias o del Cabildo de Gran Canaria, son para emplearlas en el municipio y mejorar los servicios para nuestros vecinos y vecinas, especialmente aquellos que más lo necesitan o que están pasando por situaciones de vulnerabilidad. Devolver 365.000 euros en solo 15 meses es muchísimo dinero, y sobre todo son muchos recursos que pueden contribuir a mejorar la situación de estos grupos sociales que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Esto en cuanto a servicios sociales, pero es que recientemente, por ejemplo, en cuanto a obras y a infraestructuras, Valsequillo acaba de devolver 1 millón de euros al Consejo Superior de Deportes, más 210.000 euros en intereses, porque este grupo de gobierno no fue capaz de ejecutar en tiempo y forma una obra muy importante para el municipio, que nosotros apoyamos en su momento porque considerábamos que era muy importante para el desarrollo deportivo, social y económico del municipio, como fue el Centro de Tecnificación y Formación Deportiva del municipio de Valsequillo. Un fallo en esta obra al inicio de la misma, no se supo gestionar bien, se agotaron los plazos, y el resultado es que una obra de 2,1 millones de euros, que era el presupuesto en el que estaba valorado esta obra, el ayuntamiento ha tenido que devolver 1 millón de euros al Consejo Superior de Deportes, 210.000 euros en intereses, y la obra a día de hoy está parada cuando ya hace más de 2 años que tenía que estar en funcionamiento. El alcalde ha dicho en las últimas semanas que ya tiene una nueva partida que proviene del Cabildo de Gran Canaria, y una obra que tenía que costar 2,1 millones de euros se va a ir a 4,6 millones de euros por esa falta de gestión. Son algunos datos simplemente que demuestran que no ha habido un cambio, y si lo ha habido ha sido para peor. Pero puedo ir más allá incluso con otros datos que son también demoledores. El informe del Ministerio de Hacienda del 31 de diciembre de 2023 afirma que Valsequillo es el municipio que más tarda en pagar a sus proveedores en toda Gran Canaria y en toda Canarias, con una media de 178 días para pagar a los proveedores. Trabajar con el municipio de Valsequillo es hacer un acto de fe, porque no sabes cuándo te van a pagar. Somos el municipio que peor paga en cuanto a plazo. Y en otro apartado, como puede ser el de transparencia, por ejemplo, el último informe del Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias le daba a Valsequillo una nota de 3,46, cuando la media de los municipios de Canarias está en el 7,73%. Todo esto son datos, David, objetivos. No estoy entrando en valoraciones subjetivas de que pueda ser mi partido. Todos estos datos los hemos sacado de diferentes informes que hacen organizaciones que están más allá del ámbito municipal a la hora de analizar el municipio de Valsequillo. Y en el ámbito económico, el Fondo Canario de Financiación, en el último informe del año 2022, arrojó un dato también que era realmente preocupante para el municipio de Valsequillo. Solo ejecutamos el 60% del gasto, es decir, 40 de cada 100 euros no se ejecutan en Valsequillo. Pero si nos vamos al capítulo de inversiones, hablamos de 36% de ejecución, es decir, de cada 100 euros que vienen a Valsequillo, no se ejecutan 64. Todo esto demuestra que Valsequillo a día de hoy, lamentablemente, sintiéndolo mucho, tiene un grupo de gobierno que creemos que no está a la altura de las circunstancias. Quería preguntarle precisamente por algunas de las cuestiones que usted ha planteado en esta primera respuesta, y una de ellas hablando de lo que ocurría con esa nota que se le ponía en cuanto a la gestión en transparencia al ayuntamiento. Lo digo porque desde ASBA ha habido una reacción dura contra usted, al que le acusan de haber manipulado la información, y ellos lo que vienen a decir en su comunicado es que no es que hayan suspendido, sino que todavía no habían incorporado los datos necesarios para poder ser evaluados en ese sentido. Me gustaría que respondiese también a esa respuesta que a su vez ha dado el principal partido del municipio con respecto a sus críticas. Mire, yo simplemente lo que hago es trasladar los datos que el comisionado de transparencia del Gobierno de Canarias hace público del año 2022 y el primer semestre del año 2023. Si hasta ese momento el grupo de gobierno de Valsequillo no había remitido los datos en tiempo y forma, como suele ser habitual, a las diferentes organizaciones supramunicipales que se encargan de hacer estos informes, contra quien tiene que cargar el grupo de gobierno no es contra mí, sino contra su propia falta de cumplimiento en cuanto a los plazos. Los datos que yo doy, y son públicos porque se pueden consultar en la página del comisionado, son oficiales y son reales. Valsequillo suspende con un 3,46%, con un 3,46% de nota.
Y esto es lo que dice el informe del comisionado. No lo digo yo simplemente me limito a transmitir lo que dice el informe del comisionado. Pero es que este informe, y si hace referencia el Ayuntamiento de Valsequillo y el alcalde a este último informe cargando una vez más contra la oposición, ¿por qué no dice el alcalde que de los últimos 7 informes que ha elaborado el comisionado de transparencia, Valsequillo solo ha superado 2, solo ha aprobado en 2 ocasiones? En el resto de ocasiones ha suspendido, y además de forma estrepitosa. Valsequillo solo ha aprobado en 2 ocasiones y siempre con una nota muy poco por encima del aprobado. Entonces, no se trata de una circunstancia puntual de un año. Esta es la dinámica habitual de Valsequillo a lo largo de los últimos años, y en algunos casos incluso empeorando la nota con respecto a los anteriores datos. Yo invito a cualquier persona que nos esté viendo a que entre esta noche o mañana a la página del comisionado y verá que los datos que estoy trasladando son los que están en la página del comisionado de un informe y de una institución que tiene y que goza de toda nuestra credibilidad. ¿Le va a decir lo mismo el alcalde de Valsequillo al Ministerio de Hacienda y nos va a culpar a nosotros de que el último informe sea de diciembre de 2023 y ahora los datos sean otros? Pues mire, lo veremos en el próximo informe. Si la dinámica en cada uno de estos informes es positiva, yo me alegraré, porque yo quiero que mi municipio vaya lo mejor posible, pero los últimos informes que se han remitido son los que tenemos a día de hoy. Juan Carlos, ustedes también han sido muy críticos con la gestión de la limpieza del municipio de Valsequillo. El alcalde, cuando le han preguntado por esta cuestión, él se muestra satisfecho. Sobre todo alude a ese contrato de 5 años que él considera temporal de cara a sacar una licitación más importante para la gestión del municipio. Asegura que el municipio ha avanzado sobre todo en la recogida del papel cartón y que está siendo pionero en impulsar el 5.º contenedor. Me gustaría saber, desde la óptica de la oposición, cómo consideran que se está gestionando ese contrato de residuos y si realmente Valsequillo es un municipio que está sucio. Mire, vamos a ver, el municipio de Valsequillo, con el último contrato del servicio de limpieza, se pasó de pagar 480.000 euros con el anterior de media a pagar ahora en torno a 636.000 euros. Por lo tanto, estamos hablando de un contrato que aumenta considerablemente para un municipio de las dimensiones de Valsequillo el importe que gasta en el servicio de limpieza. Esto, por un lado. Lógicamente, cuando tienes más recursos y cuando tienes más medios, lo lógico es que algunos indicadores mejoren, y nosotros no negamos que esto sea así. Algunos indicadores, como bien dice el alcalde, los compartimos y además nos parece que han mejorado. Pero luego también hay que decir, y lo hemos documentado con el estudio del contrato de limpieza desde el principio hasta el final y luego constatándolo en la calle, se han producido y a día de hoy se siguen produciendo al menos 15 incumplimientos graves y muy graves de este servicio de limpieza, del contrato del servicio de limpieza. Y esto también hay que decirlo, porque si nosotros estamos pagándole a la empresa Llegadores Medio Ambiente 636.000 euros al año por prestar el servicio de limpieza, el contrato tiene que cumplirse de principio a fin, porque se le está pagando la totalidad del contrato y lo que está estipulado en cada una de las anualidades. Sin embargo, nosotros hemos documentado, y esto lo sabe el alcalde desde hace más de un año, porque es que lo hemos hecho público y en nuestro canal de YouTube lo pueden ver todas las personas que quieran ingresar en el mismo para constatarlo. Al menos 15 incumplimientos. Nosotros, por ejemplo, no hemos visto el punto limpio móvil que tiene que estar cada 15 días en cada uno de los barrios a lo largo de estos 5 años. No ha estado. Y esto es un incumplimiento claro del servicio de limpieza. No están las cubetas para la recogida de poda, no están las cubetas para la recogida de escombros, no hay papeleras separadoras por tipo de residuos, no se están lavando los contenedores, ni el lavado intensivo ni el lavado ordinario con la frecuencia que recoge el contrato. Son toda una serie de incumplimientos. Nosotros, insisto, hemos documentado al menos 15 incumplimientos graves y muy graves, dejamos al margen los leves, que se están incumpliendo de manera sistemática. Y sobre esto también hay que poner la luz y hay que poner el foco. Y cuando salimos a la calle y le preguntamos a nuestros vecinos y vecinas, el resultado es demoledor. La imagen que da hoy Valsequillo, tanto a las personas que viven en el municipio como a las que nos visitan de fuera, es la de un municipio en donde se acumula la basura, en donde no se recoge la basura con la frecuencia que está recogida en el contrato y en donde además nuestros vecinos se preocupan y protestan cada día por la falta de respuesta de este grupo de gobierno y también de la empresa que no está prestando este servicio. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa de esto es que estemos pagando el 100% de la cuota, de la anualidad que debemos pagarle a la empresa, pero la empresa no esté cumpliendo con este contrato. Había una cláusula hay una cláusula en ese contrato
que el alcalde nos vendía al principio de la legislatura como la gran mejora de este contrato, y era que iba a haber una empresa externa que se iba a encargar de fiscalizar los 365 días del año que el contrato se cumpliera. El contrato ha agotado ya su vida útil, sus 5 años, y esa empresa ni está ni se la espera. No ha estado contratada a lo largo de los 5 años. Por lo tanto, quien está fiscalizando el servicio de limpieza en este municipio es un técnico del área de urbanismo que está hasta arriba de trabajo y no tiene tiempo para salir a la calle y fiscalizar este servicio de limpieza. Por lo tanto, ¿que ha habido mejorías con respecto al anterior? No lo ponemos en duda. ¿Que se está incumpliendo el contrato de manera sistemática? Es una realidad objetiva. Sí, señor Hernández, dígame una cosa, una cuestión puramente política. Usted, desde la oposición, conociendo la vida política municipal, su municipio, ¿qué le parece la crisis abierta, la guerra, el frente abierto entre las organizaciones políticas que representan el municipalismo en Gran Canaria contra Nueva Canarias, ese pulso que le hacen donde piden renovación, la marcha, por ejemplo, de Román Rodríguez, como por ejemplo Francisco Ata, el alcalde de su municipio que representa ASBA, que tiene ese acuerdo ASBA Nueva Canarias con Coalición Canaria? ¿Cree usted que al final lo que pretenden es deshacerse de Nueva Canarias y llegar a alianzas, a acuerdos con Coalición Canaria en esos municipios, por ejemplo en Valsequillo, en Gáldar, en Güímar, o todos los que protagonizan este frente contra Román Rodríguez y su organización? Mire, yo ahí no sabría contestarle porque creo que es una cuestión que habría que plantearle a las bases de Nueva Canarias, a los alcaldes que han hecho público esa intención de que creen que debe haber una renovación en su partido, pero creo que quienes tienen que responder a esas cuestiones son aquellas personas que están demandando esa renovación y también quienes están al frente de la organización. Nosotros somos un partido local, nos dedicamos exclusivamente al ámbito de Valsequillo, somos un partido nacionalista, asambleario, y nosotros propiciamos cada cierto tiempo la renovación de nuestro partido porque tenemos que dejar pues, paso a aquellas personas que vienen detrás con mucha y muy buena formación, y además en el tema de la política esto es un periodo cíclico, hay que estar un tiempo y luego hay que dejar paso a quienes vienen detrás, pero esa es nuestra forma de entender la política. Supongo que en cada organización tendrán su propio punto de vista y sobre todo sus plazos. Yo no sé en el caso de Nueva Canarias qué es lo que tienen pensado. Pero en el día a día de su municipio, ¿nota usted distanciamiento, una pérdida de confianza, que hay un distanciamiento en la relación de ASBA, Francisco Ata con Nueva Canaria? ¿Lo ha notado? ¿Lo detecta usted? No, nosotros eso no lo hemos notado. De hecho, antes de las elecciones, en el seno del partido que está en el gobierno, hubo una división y Carmelo Ramírez vino a Valsequillo a dar la cara por Paco Ata en una rueda de prensa pública en donde defendió al alcalde y en donde dijo que la organización estaba al 100% con la estructura y la dirección actual del partido. Por lo tanto, la última noticia que nosotros tenemos, por lo menos en cuanto a Valsequillo se refiere, es que el actual partido que está en el gobierno cuenta con el apoyo de su cuadro a nivel nacional, y a la inversa, que de entonces hasta ahora y a través o a raíz de los resultados de las elecciones europeas se haya producido un cambio, son ellos quienes lo tienen que analizar. Juan Carlos, dos cuestiones rápidas, porque la primera es que lo cierto es que a mí me ha llamado mucho la atención la labor que ustedes desempeñan de oposición, no solo en todos los órganos que tienen para hacerlo dentro de la corporación municipal, sino también cómo recurren de manera frecuente a las redes sociales para expresar lo que está ocurriendo. Y lo hacen de manera bastante exitosa. Hay canales como, por ejemplo, en TikTok, donde están funcionando muy bien las cuestiones que ustedes, esas publicaciones que ustedes hacen criticando la gestión municipal en esa labor de oposición. ¿Han tenido que llegar a este punto porque los medios de comunicación en general no les hacen el caso que ustedes creen que deberían tener? O dicho de otra forma, porque ahora mismo el alcalde y el grupo de gobierno controla bastante lo que se dice en los medios de comunicación. Mira, David, nosotros somos un partido local que no tenemos recursos, no tenemos padrino, como se suele decir, no hay una sigla a nivel nacional, ya sea en Canarias o a nivel estatal, que nos pueda apoyar con recursos económicos. Nosotros nos pagamos nuestras propias campañas. Nosotros, a través de nuestros afiliados, somos los que sostenemos el alquiler del local, los boletines que hacemos, y en las redes sociales encontramos a nuestro mayor aliado, porque nosotros nos mantenemos única y exclusivamente con el dinero que aportamos los concejales y el dinero de nuestros afiliados y afiliadas. Y con eso tenemos que hacer, como se decía antes, de 3 pesetas un duro, ¿no? Por eso agradecemos tanto cada una de las oportunidades que nos dan los medios de comunicación, ya sea escritos, a través de internet o de televisión, como es el caso de ustedes, que nos permite llegar muchísimo
a todos los hogares, no solo de Valsequillo, sino de toda Canarias, pero especialmente a nuestro municipio. Y efectivamente, nosotros nos gustaría tener mucha más difusión en los medios de comunicación, pero agradecemos cada una de las oportunidades porque sabemos que un minuto de televisión es muy caro, unos minutos en radio es muy caro, nosotros no lo podemos pagar porque no tenemos esos recursos, pero agradecemos muchísimo el que medios de comunicación, pues, en este caso de cobertura regional, como es el de ustedes, y otros medios, periódicos, escritos, etcétera, de vez en cuando nos den voz a un partido local pequeño que le pone mucha ilusión y mucho trabajo a cada una de las demandas que realiza para dar voz a nuestros vecinos, y que agradecemos ese apoyo. ¿Nos gustaría tener mucho más? Sí, pero sabemos que son muchas las noticias y que los medios tienen que seleccionar aquellos que consideran más interesantes, y nosotros estamos inmensamente agradecidos. Y una última cuestión, corríjame si me equivoco, porque creo que se da la circunstancia en el municipio de que usted es primo del alcalde de Francisco Ata. Me gustaría preguntarle si se sentiría más cómodo gobernando con su primo, con el alcalde Francisco Ata, o si se siente cómodo en la oposición y no le condiciona ese vínculo familiar a la hora de ser crítico con la gestión del grupo de gobierno. Mire, en un municipio tan pequeño como Valsequillo, yo estudié bachillerato con Fabiola Calderín, que está en el grupo de gobierno. Soy primo, efectivamente, de Paco Ata. Soy amigo personal de Víctor Navarro, que está en el Partido Socialista, y estudié también con Iván Medina, que está en otro de los partidos de la oposición. Es decir, al final, en un pueblo pequeño nos conocemos todos tenemos vinculación, y afortunadamente tanto con Paco Ata, que efectivamente es primo mío, como con el resto de portavoces, tanto del gobierno como de la oposición, nos conocemos todos, y además desde pequeños, insisto, la mayoría hemos sido compañeros de instituto. Por lo tanto, manejamos y tenemos muy claro que una cosa es la relación personal, ya sea con cualquiera de los portavoces que son amigos, insisto, como con Paco, pero una cosa es la parte personal y otra cosa bien distinta es la parte política. De hecho, buena parte de los partidos que están en el arco plenario han pactado en alguna ocasión, o lo están haciendo, con el grupo de gobierno al frente del cual está Paco Ata, y Asamblea Valsequillera no lo ha hecho nunca. Creo que como muestra un botón. Pues Juan Carlos Hernández Ata, la verdad es que ha sido un placer poder tener esta conversación. Vamos a intentar a ver si podemos repetirle con más profundidad en próximos días, pero de verdad, muchas gracias por atendernos y vamos a seguir muy atentos a esa labor de oposición que realizan y a sus redes sociales, donde, insisto, son muy activos. Así que de verdad, muy buenas noches y gracias. El agradecimiento es nuestro. Muchísimas gracias. Óscar, bueno, Juan Carlos Hernández Ata, portavoz de Asamblea Valsequillera. La verdad es que yo les invito, insisto, a que vean el trabajo que realizan las redes sociales, porque a pesar de esas circunstancias, bueno, al final Valsequillo es un municipio que no llega a los 10.000 habitantes, es lógico, como se suele decir, que todo el mundo se conoce y que al final acaben familiares dentro incluso de diferentes formaciones políticas y entendiendo de manera distinta cómo tiene que ser la política municipal. Pero ha sido muy claro, es muy conocedor de esa realidad, ya lleva años también en el ayuntamiento, y yo creo que es importante que haya partidos en la oposición que hagan esa oposición responsable como la que yo creo que hace Asamblea Valsequillera. Porque ese es el deber en este caso de la oposición, de Asamblea Valsequillera, en este caso el propio Hernández Ata. Curioso y llamativo, ¿no? Se me viene no es el primer caso. Decía, bueno, lo del hierro es insuperable. Lo hablábamos antes del programa, Alpidio Armas y el propio Javier Armas, que son hermanos, ¿no? Pero también otros dirigentes políticos de distintas fuerzas políticas que son familiares, ¿no? Una cosa está, como decía el propio Hernández Ata, la vida personal, es decir, las relaciones personales en municipios, localidades pequeñas de pocos habitantes se conocen perfectamente todos, y luego está la gestión política. Pero esa es la labor que tiene que hacer en este caso la oposición, fiscalizar y asumir la responsabilidad, y tiene el deber de dar cuenta a aquellos que votaron, insisto, a los grupos de la oposición, y fiscalizar, insisto, a los que están al frente del gobierno. Bueno, vamos a continuar antes de irnos a publicidad con algún repaso de otras noticias de cuestiones que están ocurriendo en la isla de Gran Canaria. Y una vez más tenemos que volver a repetir un titular que, insisto, de manera constante vemos publicado en los medios de comunicación, y es un nuevo retraso de la obra de la Metro Guagua en la capital Gran Canaria, en este caso en el tramo entre Eduardo Benot y Juan Rejón, un tramo que ya lleva un retraso considerable. Ha ampliado el grupo de gobierno del ayuntamiento en 2 meses y medio el plazo de una ejecución de una obra que, fíjense, suma ya 5 prórrogas y dilata su conclusión hasta final de septiembre. Ese es el escenario. Yo entiendo que ahora mismo los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria ya no se creen ninguna fecha con la Metro Guagua ni ningún plazo. Un nuevo retraso, otro más, Óscar, en este gran proyecto en el que todos están de acuerdo, pero en el que al final la ejecución está dejando pues muchas discrepancias. Esto es un fracaso, frustra en este caso a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas de la ciudad de Las Palmas. Ese se espera esa incertidumbre, un proyecto estrella del anterior gobierno progresista liderado por Augusto Hidalgo del Partido Socialista, proyecto estrella que ha continuado este nuevo
gobierno municipal, con los mismos representantes, los mismos signos políticos, cambian algunos actores, pero que en este caso representa también ese gobierno progresista ahora con la alcaldesa Carolina Darias. Y en Santa María de Guía, Óscar, contábamos hace unas semanas cómo la oposición se plantaba y decidía no acudir a los plenos municipales ante lo que consideraban una actitud dictatorial por parte del actual alcalde. ¿Tienes novedades en este ayer sentido? hablaba, por ejemplo, en este caso con alguien que ya entrevistamos aquí en Mírame Televisión, Alejandro Rivero, que es el portavoz del Grupo Popular en Santa María de Guía. Saben que, por cierto, este es otro de los municipios, Juntos por Guía, que lidera el alcalde Pedro Rodríguez, que también le está haciendo el pulso, como el resto de localidades, el resto de municipios de Gran Canaria que hemos nombrado, a Román Rodríguez y Nueva Canarias. En este caso, la oposición la representa el Partido Popular, Unidos por Gran Canaria, Ahora Guía y Coalición Canaria. Y Pedro Rodríguez es el alcalde, representa en este caso Juntos por Guía con Nueva Canaria. Otro de los impulsores, como Paco Ata de esa rebelión y Teodoro Sosa. Eso es lo que decía, recordaba, junto a Güimes, Santa María de Guía en este caso, Galdar, varias localidades, hay varias organizaciones que representan el municipalismo en Gran Canaria. Y aquí lo que le están reclamando, la oposición en este caso, se ha plantado, no ha acudido a los plenos, en este caso como una acción de protesta, le están pidiendo, están denunciando que el propio alcalde Pedro Rodríguez no les permite desde hace ya tiempo acceder a la información de los expedientes, ¿no? Tienen todos sus derechos, porque si no estarían vulnerando sus derechos según advierte. Y lo último que me contaba ayer Alejandro Rivero, portavoz del Grupo Popular, es que pese a todo, insisto, están viviendo, según el propio Rivero, una actitud amenazante por parte del propio alcalde Pedro Rodríguez. De hecho, me contaba el propio Alejandro Rivero que en este caso, les está amenazando el propio alcalde Pedro Rodríguez con abrirles un expediente por la no asistencia a las sesiones plenarias. Por tanto, insisto, continúa ese pulso entre la oposición, el Partido Popular, Unidos por Gran Canaria, Ahora Guía y Coalición Canaria con el gobierno de Santa María de Guía con Pedro Rodríguez. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca también lo que ocurre. Estábamos viendo las imágenes de esos plenos con las sillas vacías. La verdad que es una situación bastante inusual y ojalá que por el bien del desarrollo democrático de una institución como el Ayuntamiento y del Pleno Municipal, pues todo esto se vaya resolviendo. Y para cerrar este bloque de noticias sobre Gran Canaria, unas imágenes que han dado la vuelta a todos los medios de comunicación locales y son los de una llamativa persecución que se producía en el municipio de Santa Lucía. Vamos a ver esas imágenes y con el sonido original de esa persecución de una H1 por parte de diferentes cuerpos de fuerzas de seguridad. Mira, hermano, persecución directa, hermano. Mira, ya. Decíamos que persecución de película, no sé muy bien en qué género catalogarlo, porque la verdad es que con una Hyundai H1 este hombre no creo que tuviera esperanzas de llegar muy lejos. Pero bueno, algunos datos que ha contado, por ejemplo, el periódico La Provincia sobre esta detención, sobre el motivo por el que se produjo esta persecución. Por ejemplo, ahí estamos viendo en este titular del periódico La Provincia que, a ver si consigo rescatar ese titular, que estábamos hablando de una furgoneta que había sido robada, como están viendo ahí, y que se la robó un amigo, fíjense ustedes, el detenido robó transportaba droga, que es lo grave, además también. Transportaba cocaína y hachís. El acusado se niega
o se ha negado a realizarse las pruebas de alcohol y drogas, y el altercado dejó 5 agentes heridos. Oscar, parece una tontería, pero al final absolutamente. quizás lo peor de todo, esos 5 agentes heridos, ¿no? Claro, primero, en este caso, la furgoneta ha robado a un amigo tremendo, ¿no? Llamativo, Sí. curioso. Muy amigo no era, ¿no? No, parece que no. Y el hecho de, bueno, pues de transportar en ese vehículo estupefacientes, en este caso drogas, y luego, por otro lado, bueno, pues los resultados heridos, en este caso los miembros, los agentes de la policía, ¿no? Fue detenido finalmente, que es lo importante, pero impactante, ¿no? En un sitio donde no suelen ocurrir este tipo de persecuciones, pero cualquier vecino habrá entendido, habrá pensado que desde luego se trataba de un rodaje de una película, insisto, Sí, pero al final, vamos. con ese resultado positivo, esa detención de esta persona, insisto, después de mucho tiempo, varias horas tratando de apresar a esta persona. Bueno, nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos con más análisis de la actualidad informativa de Canarias. Continuamos en el análisis de la actualidad aquí en Canarias al día, y hay muchas informaciones en las últimas horas que están poniendo en entredicho pues la política de acogida del gobierno de Canarias en cuanto a los menores migrantes no acompañados, pero también en cuanto a las personas migrantes en general, problemas que se plasman también en la falta de garantías procesales y judiciales que tienen muchos de estas personas migrantes, que muchas veces obviamente tienen que recurrir al turno de oficio, a la justicia gratuita, para poder ser defendidos y cumplir con un derecho que recoge la Constitución, que es el de la tutela judicial efectiva. Para denunciar estos problemas que están teniendo, en este caso, los abogados del turno de oficio ante la falta de recursos y de capacidad para atender esa alta demanda de manera digna y cumpliendo con todas las garantías de las personas migrantes, nos acompaña Teresa Hernández, que es abogada del turno de oficio. Teresa, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, buenas noches. Lo cierto es que un grupo de abogados han hecho público un escrito en el que ponen de manifiesto esa situación por la que están atravesando. A nosotros nos gustaría que nos relatase cómo les afecta el hecho de no tener los recursos suficientes para poder atender a las personas migrantes y, sobre todo, cómo está perjudicando ello a esas personas. Sí, mira, te cuento, los migrantes vienen ser absolutamente sin nada, con lo cual es el sujeto idóneo para serle asistido a través mediante el turno de oficio. En los colegios de abogados de las islas, el turno de oficio se organiza a través de lo que es un sistema especial de guardias de extranjería llamado de embarcaciones. Es un subgénero dentro de lo que es la guardia de extranjería, el turno de oficio de extranjería. El problema que tenemos es el siguiente: masivamente están llegando pateras, tanto a Tenerife como al Hierro. Ahora, en estos momentos, la llegada masiva de migrantes es a la provincia de Tenerife, Hierro y Tenerife. ¿Qué ocurre? Los abogados, cuando tenemos que hacer la asistencia letrada a estas personas que son rescatadas o que llegan con sus propios medios al puerto de la Restinga, nos encontramos con que tenemos que hacer una serie de trámites. Primero, el llamamiento para acudir a asistir en la dirección letrada de estas pateras, lo hacemos sobre la marcha. O sea, tenemos una convocatoria, un llamamiento a través de la policía, nos dirigimos al puesto en que seamos convocados, y el problema ese nos presenta sobre todo en la isla del Hierro. ¿Por qué? Porque tenemos que desplazarnos, en media hora tenemos que acudir al llamamiento, decir sí, puedo asistir, dejarlo todo, cerrar el despacho e irnos al Hierro, buscar en media hora los billetes de avión, organizar una guardia para asistir a estas personas. ¿Estas personas a qué tienen derecho? Tienen derecho, primero, la orden de devolución que se les hace sobre la marcha una vez que son filiados. Tenemos que estar en presencia, ellos tienen que estar en presencia de un letrado. Esa orden de devolución tiene después un trámite administrativo, porque como tienen su derecho, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, pues ellos tienen, nosotros hacemos el recurso de alzada, esto es la vía administrativa previa, normalmente o no contestan por silencio administrativo o vamos directamente o contestan en sentido negativo y vamos al contencioso administrativo. Ahí elaboramos y redactamos una demanda contencioso administrativa
administrativa, muchas veces dentro de la demanda solicitamos unas medidas cautelares que se resuelven en auto aparte y puede también ser recurrible en vía de apelación, y una vez que hemos acudido a sala y celebrado juicio, pues nos dictan sentencia y esa sentencia puede ser apelada. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente desde las administraciones públicas? Es el siguiente. Nosotros, por ese día de guardia en la que asistimos a estas personas, que vuelvo a repetir, tiene su derecho constitucional en España reconocido a la defensa letrada y a la tutela judicial efectiva, a nosotros la consejería nos pagan un PAC que es por 6 migrantes, 314 euros. Y ese PAC incluye todo el procedimiento y todos los actos jurídicos que te he comentado con anterioridad. O sea que si divides entre 6, verás que es muy fácil la cuenta. Cada expediente administrativo de la A a la Z, desde la vía previa administrativa a la vía contenciosa, con su sentencia incluida, nos sale 50 euros. Entiendo. Esas cuentas no salen, entiendo, en el día a día realmente. No salen para ningún despacho y menos para despachos pequeños, porque hay que tener en cuenta que cuando nosotros acudimos a la convocatoria, al llamamiento y decimos sí, estoy disponible, puedo ir y quiero ir, no solo es que te paguen el día de guardia y ya está, es un trabajo posterior en sede judicial, en vía administrativa y en sede judicial, que hay que dedicarle horas y tiempo. Nada más que ir a la asistencia al juzgado, pues ya una media mañana de trabajo. Pero es que esto no es todo, es que se complica la situación al desplazarnos al Hierro. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tenemos que hacer es estar a la hora de la convocatoria que nos hace la policía. Si la policía nos convoca a las 4 o las 5 de la tarde, hay que tener en cuenta que el último billete, el último vuelo de regreso a Tenerife es a las 6 menos cuarto de la tarde, con lo cual materialmente es imposible volver desde el Hierro a Tenerife. Nosotros funcionamos como territorio único en lo que es el tema de la asistencia letrada, pero la realidad es que las islas son fragmentadas y tenemos que movernos. Y muchas veces, ahora mismo, cuando llegue el verano, va a ser un problema tremendo acudir porque el Hierro está masificado con gente que pasa allí las vacaciones. Encontrar billetes de ida es complicado, encontrar billetes de vuelta es complicado, alojarse es muy complicado. Todos esos gastos, quiero dejar claro que todos esos gastos los adelanta el abogado. O sea, los billetes de avión. Entiendo que hay personas migrantes que se están quedando sin poder ejercer ese derecho efectivo que tienen a la tutela judicial. Vamos a ver, no se quedan porque esto es como los médicos, esto es bastante vocacional en el sentido de que hasta ahora los abogados hemos hecho todo el procedimiento que se nos ha al que tienen derecho ellos. O sea, lo hacemos absolutamente todo. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la sentencia en primera instancia, hasta ahora, porque ahora mismo tenemos ahí un pequeño, gran problema que nos preocupa bastante, se nos pagaba lo que era el recurso de apelación. Nosotros podíamos seguir avanzando en la vía jurisdiccional, llegábamos al procedimiento, al recurso de apelación y podemos seguir incluso llegando hasta casación, porque hay compañeros que incluso llegan hasta ahí. Lo que ocurre es lo siguiente, que ahora nos han informado más o menos de cuál es el problema, pero han decidido, una vez que hemos hecho todo el trabajo, que hemos presentado los recursos, que estamos batallando cada uno y todos de los recursos, o sea, no queda nadie atrás, la Administración Pública Canaria, que tiene la competencia transferida en materia de extranjería, y es la que paga nuestros servicios en un turno de oficio, ha decidido que los recursos de apelación no se nos paga. Claro, somos pequeños despachos. Cuando vamos al Hierro cerramos el despacho el día que vamos al Hierro y muchas veces el día siguiente sí tenemos que pernoctar, con lo cual son gastos que son inasumibles para los pequeños abogados que llevamos lo que es la guardia de asistencia en patera. ¿Esto qué representa para el justiciable? Pues que cada vez se va a encontrar con más casos donde el abogado llega hasta donde puede llegar esos 50 euros. Lo dije esta mañana en un programa radiofónico, es como si quieres cruzar la península ibérica, llegas a Sevilla, se te acaba la gasolina y ya no tienes más dinero para repostar. Esto es un gasto que asumimos por nuestro tiempo, esfuerzo y dedicación, asumimos los abogados. Y lo que estamos reclamando es que se dediquen más medios a lo que es la defensa letrada de estas personas
para poder hacer el trabajo completamente completo, vamos. ¿Han recibido, señora Hernández, alguna respuesta ante este reclamo de la Dirección General de la Administración de Justicia en Canarias? Entiendo que han remitido algún escrito, les han contestado, ¿qué dicen? Gracias a Dios tenemos una Junta de Gobierno que se implica bastante. Este es un problema que venimos arrastrando, que hemos conseguido pequeños avances, pero ahora mismo estamos en un momento de stand-by. ¿Por qué? Porque al parecer tenemos una orden que se nos publicó en agosto del año pasado y al parecer ahora hay discrepancia en cuanto a la aplicación de esa normativa que afecta a la remuneración de nuestro trabajo, porque se considera que los recursos están incluidos en el pack de los 314 euros. Entonces, hasta ahora se ha pagado, ahora se pone en entredicho si se paga o no se paga. Nos han dicho que tengamos paciencia, que esto se está tramitando a través de un informe que se ha solicitado a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias. Confían en que puedan interpretar favorablemente la norma a nuestro favor, pero no tenemos nada seguro, o sea, no hay nada por escrito. Estas son todas conversaciones entre nuestra Junta de Gobierno y los políticos que son responsables del asunto, pero ahora mismo estamos en un impasse. Tal es así que los compañeros nos han retenido la parte que corresponde al trabajo que ya hemos realizado el año pasado y que hemos facturado en el primer trimestre de este año. Es un trabajo hecho, es un trabajo desarrollado, hemos dedicado tiempo, esfuerzo, dinero a estos recursos y ahora nos encontramos con que el Gobierno de Canarias pues no nos quiere pagar, o a lo mejor nos quieren pagar y hay otras personas que deciden que eso hay que fiscalizarlo de otra manera. El caso es que ahora mismo estamos en la disyuntiva de que qué pasará con la siguiente patera que va a llegar, porque si a mí el Gobierno de Canarias me dice que ya no me va a pagar los recursos, yo me plantearé moralmente si continúo o no, porque si continúo haré una labor de una ONG. Y recordemos que incluso las ONG tienen sus subvenciones, o sea, las ONG no trabajan gratuitamente, tienen sus subvenciones, pero sin embargo, de nosotros al parecer el Gobierno de Canarias lo que pretende es que hagamos la defensa letrada con todo el tiempo, la dedicación, el esfuerzo, el cúmulo de expedientes que representa, además del desgaste emocional que supone. Es un desgaste emocional muy grande lo que supone encontrarse con la realidad diaria cuando llegamos a la asistencia de las pateras. Ellos están atendidos en un primer momento, pero ustedes den cuenta que nosotros los asistimos en las primeras 48, 72 horas. O sea, los vemos ahí en las condiciones en las que están llegando, lo que se les da de comer, en las condiciones en que están, que muchas veces son discutibles, porque también hay que tener en cuenta una cosa: a una persona normal que va a ser asistida por un abogado de oficio en un contencioso administrativo normal y corriente, que no sea derivado de lo que es una asistencia en patera, o sea, un ciudadano de a pie que tiene un problema con la administración y va a su contencioso administrativo, ¿qué ocurre? Ese señor tiene todo su expediente cubierto desde el punto A hasta el punto Z, o sea, completo. Todo lo que en derecho se pueda extender la defensa de esa persona lo vamos a hacer, porque ese es el compromiso que tenemos. Sí. No, le estaba escuchando, que al final yo lo que entiendo que viene a decir también es que hay una discriminación, es decir, aquí al final se están convirtiendo en personas de segunda en cuanto a sus derechos, ¿no? Claro, ahí es a donde yo quiero llegar, porque si para esas personas se nos paga un procedimiento administrativo normal, para estas otras, que yo siempre digo, que vengan todos juntos en patera y hacinados, no quieren decir que sea una manada de algo. Son personas individualizadas con sus circunstancias concretas y cada uno puede ser objeto de defensa de distintas maneras. No es un cortapega, como mucha gente dice, estos son recursos que se hacen cortapega. Sí y no. O sea, son circunstancias individualizadas. Yo me he encontrado con casos de todo tipo. Por ejemplo, incluso gente, en una de las últimas guardias, un chico se acercó por medio del traductor y me contó su experiencia personal. Porque la pregunta que yo suelo hacer es: ¿por qué estás migrando? ¿Por qué estás migrando? ¿Por qué te encuentras aquí en El Hierro? ¿Por qué te encuentras en Tenerife? Y me dice: es que yo vengo huyendo porque toda mi familia paterna ha sido exterminada. Mi familia paterna ha sido exterminada porque mi padre se casó 2 veces y la segunda familia se dedicó a matar a la primera familia. ¿Por qué? Por problemas de herencia. O sea, una cosa
que es inabarcable mentalmente. Sí, son personas que vienen de realidades completamente distintas a las que nosotros en el mundo occidental estamos acostumbrados, pero una cosa también que nos diferencia de esos países es que aquí tenemos un sistema de derecho y de garantías que se debe de cumplir, y ahí es fundamental el papel de los abogados del turno de oficio. Nos tenemos que ir despidiendo, Teresa, pero nosotros esperamos que este grito que ustedes están haciendo, pidiendo ayuda a los medios de comunicación, a que el Gobierno de Canarias reaccione y pueda servir para que de verdad, finalmente, bueno, pues al final estamos hablando de apoyar esa asistencia letrada y garantizar un derecho constitucional. Así que de verdad, ojalá, Teresa Hernández, que este relato que usted nos ha contado sirva para sensibilizar al Gobierno de Canarias, que tiene muchos frentes abiertos en cuanto a política migratoria, pero que no puede olvidar los derechos y la asistencia de las personas migrantes. De verdad, muy buenas noches, Teresa. Muchísimas gracias por la oportunidad de expresar nuestro malestar. Muchísimas gracias. Teresa Hernández, hombre, Óscar, un asunto delicado, sí, pero al final, claro, son muchos frentes abiertos, pero no pues nos podemos olvidar de que es fundamental de que estas personas, sobre todo en las primeras horas, sean asistidas debidamente para saber también después cómo poder afrontar, porque cada caso es distinto, claro, absolutamente, su recorrido que van a tener. Todos se quieren ir, algunos tienen unos derechos, otros, pero todo eso es fundamental, esa asistencia. Absolutamente, cada uno tiene un caso especial, en este caso las dificultades de desplazamiento también, ¿no? La velocidad, la rapidez con la que tienen que abandonar sus despachos, la sobrecarga de trabajo, porque es una situación insólita, sobrecarga de trabajo también que están teniendo, en este caso en la Isla del Hierro, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía, los sanitarios, porque es una situación insólita la que se está viviendo en el Hierro, especialmente en el puerto de la Restinga. Bueno, situación muy delicada la que se vive en el Hierro, por cierto. Esto al final también saca a relucir uno de los problemas que tiene la isla del Meridiano, y es la falta de conexiones. Es verdad que hay un servicio público mínimo que se garantiza, pero la realidad es que hay muy pocas conexiones, tanto por mar como por aire, con la isla del Hierro, y como bien explicaba Teresa, en un momento, cuando llega el verano, cuando llega la época estival, aumenta la demanda y es muy difícil conseguir con poco tiempo, que es lo que tienen precisamente estos abogados del turno de oficio, bueno, pues un pasaje, ya sea en barco, que al final provoca un retraso importante también, y sobre todo en avión, ¿no? Bueno, donde sí que está habiendo también muchísima polémica, o otro nuevo escándalo con respecto a la gestión y la acogida de los menores migrantes no acompañados, es en Lanzarote, con respecto a ese centro de la Casa del Mar. De hecho, lo estamos viendo aquí en este titular de Canarias ahora, la Red Española de Inmigración ha decidido denunciar al Gobierno de Canarias por las condiciones de acogida a menores en la Casa del Mar. Alude a la responsabilidad directa de la Dirección General de Infancia Canaria, que, asumiendo el estado del centro, no ha destinado fondos de emergencia para hacer una mejora inmediata del mismo. Ahí están viendo algunas de las imágenes que la verdad que son llamativas de las carencias que tiene este centro, que, insisto, la Casa del Mar en la isla de Lanzarote. Por cierto, el viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, ha reconocido esas malas condiciones de este centro de la Casa del Mar, pero también ha dicho que lo van a mantener abierto. Sí, eso saltó el viernes después de una denuncia que han presentado, en este caso unos informes, 2 letradas, 2 abogadas, esas condiciones de insalubridad, como dice, en este centro de menores migrantes de Arrecife, de la capital, la Casa del Mar, con algunas situaciones, algunos episodios, de luego, tremendos que han venido conociendo los ciudadanos y ciudadanas durante las últimas horas. Esa denuncia la conocimos el pasado viernes. El sábado hubo rueda de prensa, en este caso de Marcia Acuña, consejero de Asuntos Sociales del Cabildo Insular de Lanzarote. Francisco Candil, el viceconsejero de Derechos Sociales, reconoce una situación complicada, preocupante, pero no lo van a cerrar. Hay que decir también que, en cuanto a la situación de la migración en Lanzarote, conocíamos durante las últimas horas que Osvaldo Bettencourt, que es el presidente del Cabildo de Lanzarote de Coalición Canaria, Pacto ahí Coalición Canaria, Partido Popular, ha firmado un decreto donde ha declarado la situación de emergencia social en cuanto al fenómeno migratorio. He podido leer esta tarde en la isla de Lanzarote una situación ya que supera todas las previsiones, todos los recursos en la isla conejera. Y luego, por tanto, también, por otro lado, un poco ya la posibilidad, ¿no?, lo que plantea Coalición Canaria, Partido Popular. Hay un debate abierto ahora con cierta polémica, ¿no?, de si se ponen a disposición, en este caso, campamentos, ¿no?, bueno, la Fiscalía, para menores migrantes. Sí. Óscar, se ha pronunciado sobre esta cuestión, también lo recogemos aquí en este titular de Canarias ahora, y ya se ha posicionado, en este caso, en contra de permitir usar campamentos en los muelles para menores migrantes, que, como saben, es una de las propuestas que ha deslizado en los últimos días Candelaria Delgado, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Óscar. Sí, en este caso, por eso decía, en el planteamiento de Coalición Canaria Partido Popular, la Fiscalía no va a permitir usar esos campamentos en los muelles para menores migrantes. No quieren que se vuelva a vivir la imagen del Muelle de la Vergüenza en Arguineguín, la isla de Gran Canaria. Hay que decir también, en cuanto, ya sabes, a sectorial, la semana pasada hubo reunión
en Madrid, la capital de España, entre el propio, el que lidera, en este caso la sectorial que tiene que ver con inmigración, el canario ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, con Fernando Clavijo. Como sabes, David, se reunían con los grupos parlamentarios y avanzaba que iba a producir, que se iba a desarrollar en las próximas fechas la sectorial, la reunión de todas las comunidades autónomas para tratar de avanzar en cuanto al reparto de menores migrantes por el resto de comunidades autónomas. Ya se sabe la fecha, lo conocíamos hoy. Próximo 10 de julio las comunidades autónomas se reúnen en principio en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, y un asunto del que estábamos muy expectantes, precisamente hablando de la Fiscalía, es de esa investigación abierta contra el presidente de la COAC Canarias, contra Rafael Hernández, por una presunta trata y explotación laboral de menores migrantes no acompañados. Pues bien, finalmente, como adelantaba el periódico Canarias 7, la Fiscalía ha decidido querellarse contra Rafael Hernández y los demás investigados del caso COAC. Ha detectado la comisión de un presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral, entre otros Rafael Hernández y todas esas personas que fueron señaladas en una denuncia ante la Fiscalía que presentó uno de los trabajadores de esa organización no gubernamental, de esa ONG que preside también Rafael Hernández, y que finalmente, bueno, pues la Fiscalía ha encontrado indicios suficientes, Óscar, para presentar una querella. Este asunto es muy delicado hasta ahora de la noche. A mí no me consta que Rafael Hernández haya dado un paso a un Ahí lado, está el planteamiento. En este caso ya fuimos muy cautos, seguimos siendo bastante cautos con la presunción de inocencia, pero hay un revés, un cambio, ¿no? Sustancial en torno a la figura del propio Rafael Hernández. Hace muy poco hablábamos que la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria abría diligencia. Insisto, porque se presenta una denuncia. Cuando se presenta una denuncia, bueno, lo que corresponde, ¿no?, es que la Fiscalía abre diligencia. Pero ya el hecho relevante, por eso ha dado un vuelco la investigación, es que ya presenta esa querella contra Rafael Hernández y, por tanto, el resto de investigados. Y el planteamiento lo has dicho claramente, David. Habría que estar atento ahora si el propio Rafael Hernández, histórico representante del sector primario en Canarias, va a seguir o no al frente de COAC Canarias. La verdad que esto lo pone en una delicada situación, pero no solo a él, sino también a todo su equipo directivo, porque algunas de esas personas que le han acompañado a lo largo de los años en la gestión de COAC, bueno, pues están también señaladas, insisto, en esa querella de la Fiscalía. Yo creo que esto es un asunto, como tú dices, trascendental, porque al final está mezclando dos cuestiones que preocupan y mucho. La gestión de los menores migrantes no acompañados, el dinero público que se destina a algunas ONG para esa gestión también formativa de esos menores migrantes no acompañados, y al final, bueno, pues... Y la imagen del sector primario, en este caso, de una organización muy amplia, punto, ¿no?, que abarca muchos representantes del sector primario en Canarias, como es COAC. Bueno, y preocupados, vamos a ir muy de cerca de este asunto y sobre todo qué paso va a dar Rafael Hernández. Nosotros en su momento intentamos hablar con él y aunque inicialmente hizo declaraciones a algunos medios de comunicación, no quiso hacer declaraciones a Mírame Televisión ni a Mírame ni a ningún otro medio, decidió callarse, llegado a un punto determinado, pero veremos si ahora, ante esta nueva realidad, va a dar un paso a un lado, va a hacer algunas declaraciones, porque en cualquier caso tendrá que justificar si sigue en el cargo, por qué sigue en el cargo, si finalmente deciden no dar un paso a un lado. Bueno, y los precios de los alquileres, otra cuestión que nos preocupa y mucho, pues van a seguir subiendo en los próximos meses, así lo aseguran los expertos inmobiliarios que hemos preguntado en esta pieza informativa de nuestro compañero Ardil Rodríguez. La vivienda de alquiler ha subido en Canarias casi un 14% durante el primer semestre del año y las previsiones es que lo siga siendo, sobre todo en estas tres islas. Van a seguir subiendo tanto en Fuerteventura como en Lanzarote y sobre todo la isla de Tenerife. Gran Canaria se escapa un poquito más, pero sí te hablo de que sí que vamos a tener grave problema exactamente de que los arrendamientos van a seguir prácticamente cabalgando al alza, ¿eh? Y es que el último informe de Idealista.com habla de un aumento de los precios mucho más destacado en la provincia tinerfeña que en la de Las Palmas. Los expertos vuelven a avisar de que hay que tomar soluciones urgentes con la construcción de viviendas sociales y asequibles y recuerdan que lo vienen avisando desde el año 2014. Y ahora estamos exactamente en aquellos lodos cuando realmente nosotros en 2014 lo llevamos advirtiendo. También es verdad que la ley de por derecho a la vivienda ha penalizado bastante el mercado del alquiler. Repito, ellos creen que con estas obligaciones de alguna manera o este control por parte del Estado de las viviendas
va a haber más vivienda en el mercado y todo lo contrario. Además, los expertos aún no se atreven a señalar si en Canarias podría pasar lo mismo que en Ibiza, en la que el precio es tan elevado que ya faltan profesionales sanitarios porque no pueden costearse una vivienda. Puerto del Rosario, Arrecifes, Santa Cruz de Tenerife, Candelaria y La Laguna, los municipios donde el precio del alquiler experimentó los mayores crecimientos durante los primeros meses de este 2024. Bueno, pues ya lo saben, los precios del alquiler que van a seguir subiendo en Canarias, especialmente en la isla de Tenerife. Bueno, y antes de concluir, nosotros saben que aquí en Canarias al Día, en Mira Mi Televisión, preguntamos por todo y queremos ser lo más transparentes posibles. Hoy tenemos una información que queremos traerles de última hora a raíz de una fuente anónima que nos ha pasado una fotografía que queremos comentar, porque es una fotografía que ha generado cierto malestar en esta redacción, en la que se cuestiona si la persona que vamos a ver en esa fotografía, ahí lo están viendo nuestro compañero Óscar Martín en una rueda de prensa. Me río porque ustedes no están viendo la cara de Óscar Martín, pero me gustaría que la vieran. En una rueda de prensa que se celebraba la semana pasada. Ah, sí. Ahora lo recuerdo. Ahora te voy a preguntar, Óscar, que no te vas a librar de esta. Esa era la presentación de Astrid Pérez, la presidenta del Parlamento de Canarias, que hacía balance también del año de gobierno. Y es una fuente anónima, insisto, nos ha pasado esa fotografía. Fuente anónima, yo estoy convencido de quién hizo la foto. Porque bueno, oye, Óscar, quiénes pero estaban déjame ahí. contar la noticia. Nos ha dicho que considera que Óscar Martín estaba durmiendo en ese momento, en ese momento de la entrevista. Y nosotros, y yo personalmente conozco a Óscar Martín desde hace muchos años, lo pongo en duda, porque yo sé que Óscar es un gran profesional y que ahí seguramente como mucho habría cerrado los ojos para concentrarse en el discurso, en esa oratoria que tiene Astrid Pérez, la presidenta del Parlamento de Canarias. Así que, Óscar, como hacemos con todo el mundo, vamos a ser aquí transparentes y directos. ¿Estabas durmiendo en esa rueda de prensa, sí o no? No, en absoluto, jamás. Ahí estaba pues concentrado viendo quizás o escuchando lo que estaba diciendo Astrid Pérez, mirando a lo mejor también las anotaciones o probablemente con el móvil. Pero en absoluto, además en esa rueda de prensa estaba muy atento porque era una rueda de prensa importante, era el balance en este caso, a más de estos días, la semana pasada, de Astrid Pérez, el balance de este año, ¿no? De un año que consideró histórico en cuanto a actividad para la Cámara Regional, pero en absoluto. Además, fuente anónima no. Yo sé perfectamente los compañeros que estaban allí y sé perfectamente el redactor y el cámara que estaban en esa rueda de prensa, que luego hablaré con alguno de ellos que anda por aquí esta noche, por cierto. Bueno, en cualquier caso niegas la mayor y por tanto no estabas durmiendo. Estaba absolutamente concentrado. Probablemente estaba mirando las anotaciones o con el móvil, ¿no? Digo yo. Sí, bueno, porque estaba concentrado. Es que me dice el realizador y me insiste en lo de los ojos cerrados. Vamos a dejarlo ya. Además, yo confío en Óscar Martín. O a lo mejor, pues no sé, a lo mejor en ese momento cerré los ojos y me hicieron la foto. Pues te estaban esperando la bajadita, ¿eh? Ya tendrás que arreglar tú. Pues con la verdad esa que sí, fuente anónima. habrá que estar pendiente porque a lo mejor no puedo cerrar los ojos ni siquiera 2 segundos, pero de luego estaba probablemente mirando las anotaciones. Bueno, nos van a permitir esta licencia humorística para finalizar el programa porque al final ustedes saben y siempre lo defendemos que Óscar Martín es un auténtico profesional de la información y que en ningún momento se va a dormir en una rueda de prensa porque después no podría estar lo despierto que está aquí por las noches para contarnos, bueno, con todo nivel de detalle, la actualidad informativa. Y antes de irnos, eso sí, Óscar Martín, este fin de semana yo he estado en tu isla. Cierto, te iba a preguntar, ¿estuviste en mi tierra, en La Palma, y qué tal? Sí, bueno, pues al pie de la noticia, como suele ocurrir, estuve acercándome a la zona de Puerto Naos, que ya se ha abierto. También hay una parte de Hay una Puerto imagen Naos donde se te ve bañando. Sí, me bañé en la playa. Dándote un chapuzón en la playa de Puerto Naos. Evidentemente, ya se permitía el baño en la playa y yo he querido comprobar cómo se encontraba esa playa. Por cierto, está... ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien. Puerto Naos todavía está cerrado gran parte. Hay una parte que es solo accesible para los residentes. Los comercios no han abierto, el hotel todavía no ha abierto, pero están ya en los preparativos para abrir en los próximos días. Y, hombre, sobre todo también una de las cosas que quería hacer era ir por esas carreteras nuevas que se han ido haciendo. La verdad que es impactante el ir en medio de las coladas volcánicas, ¿no? Y todavía se ven algunas de las viviendas que fueron sepultadas por el volcán. Pero también yo creo que es gratificante ver cómo poco a poco se va reactivando la isla. Las conexiones, en este caso con la costa de los Llanos de Irane, ¿no? Con más retraso del esperado, pero bueno, ahí está. Lo que no fui... El Hotel Sol La Palma, en principio la previsión es que se abriese el 1 de julio, es decir, ayer, pero me imagino que yo todavía estuve el domingo, que era día 30, todavía no estaba abierto. Y después intenté ir a los... ¿Y lo que es la restauración? Los negocios cerrados, ¿no? Solo había un food truck en ese momento en Puerto Naos, pero yo supongo que, insisto, que los próximos días irá recobrando la normalidad.
Y iba cuando, a decir, cuando uno va a la playa siempre le gusta luego tomarse algo. ¿Dónde fuiste? No, tuve que irme al puerto de Tazacorte. Al puerto de Tazacorte. Que es donde todo ahí te tomaste algo. Sí, ahí. Me cuenta un pajarito que casi te cuelan una rifa. Fuiste listo, dijiste que no. Eso me contó un pajarito, ¿eh? Sí, bueno, hay mucha gente pícara. Tengan cuidado con la gente que vende rifas, que a veces, bueno, pues detrás hay pequeñas estafas. A mí me intentaron colar una rifa de una pequeña estafa y la verdad es que, bueno, fue un poco desagradable porque no me gusta que se aprovechen también de la necesidad de personas vulnerables para este tipo de artimañas. Y bueno, a esto la verdad es que a mí me ocurrió, Óscar Martín, en La Palma, que estás intentando desviar la atención de la noticia del día, que es la foto tuya con los ojos cerrados en la rueda de prensa de Astrid Pérez. La verdad, que te intentaron en Tazacorte colar una rifa, fuiste bastante ágil y bastante inteligente. Lo que no vi bastante listo. No me acerqué, es el lugar donde se va a construir ese parque infantil que va a realizar la empresa del marido de una concejala del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Eso es en Los Llanos de Aridane. Por el que le preguntaste por ese asunto a Javier Llamas, al alcalde de Los Llanos. Hay que estar atento, por cierto, próximo viernes, en principio, la previsión que nos contaron ese día, Sí. ¿no? Es decir, que en principio, pero mañana habría que averiguar de aquí al jueves se mantiene o no esa reunión de la mesa de seguimiento del pacto en Los Llanos de Aridane. Bueno, pues con este rato distendido de conversación con Óscar Martín, que, insisto, no estaba durmiendo en la rueda de prensa de Astrid Pérez, y contándoles también de primera mano cómo se encuentra la situación en la isla de La Palma, nos despedimos. Óscar Martín, de verdad, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos. Nos vamos, que pasen una feliz noche. Ven